Buenas tardes, gracias Vanessa. Hoy vamos a hablar de un enorme tema que es el fin del imperio americano. Han pasado cosas muy importantes en las últimas semanas. Dos acuerdos que incluyen los dos a China o que llevan como titular a China. Uno es un acuerdo geopolítico que incluye a China, Irán y Rusia, nada menos que esas tres potencias. ¿En qué consiste este acuerdo? Es que China le va a proveer a Irán 400.000 millones de dólares para desarrollos de infraestructura, de puentes, de rutas, de aeropuertos, de zonas militares, de bases militares probablemente, y Irán le va a proveer a China petróleo y gas por 25 o 50 años, está en discusión todavía. Estamos hablando de un acuerdo enorme, donde China va a ocupar un lugar geopolítico fundamental por las próximas décadas, y por eso hablamos del fin del imperio americano. Ya no hay una sola potencia que va a dominar el planeta. Y el segundo acuerdo es aún mucho más amplio, es un acuerdo comercial que incluye a China, Japón, Nueva Zelanda, Australia y 10 países más. ¿En qué consiste este acuerdo? Es un acuerdo comercial mucho más grande que la Unión Europea, mucho más grande que el acuerdo que tiene Estados Unidos con Canadá y México. Es liberación de importaciones en sentido muy amplio. Pero atención, cubre el 30% del PBI mundial y el 30% de la población del planeta. Estamos hablando de 2.500 millones de personas. Lo más importante para China, más allá de lo comercial, es que accede a las tecnologías de última generación en microchips y en semiconductores, que son fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial. Veníamos hablando del fin del imperio americano y hablábamos de la globalización, o el fin de la globalización. Ahora vamos a hablar del desacoplamiento. ¿Qué pasó? En los últimos 40 años nos hemos acostumbrado a hablar de mercado mundial, de integración, del mundo, eso que muchos políticos nos han dicho y nos han matracado a lo largo de años. Hay que incorporarse al mercado mundial, a la globalización, ser parte de ese mundo. Bueno, ese mundo y ese discurso se terminó. Ya es parte del pasado, ya no va a existir más. Y en el mundo desarrollado o en los lugares donde se deciden las cosas, ya se sabe que es parte de la historia. Eso ya es antiguo. Hoy de lo que hay que hablar es del desacoplamiento. Es decir, aquello de la integración entre Estados Unidos, Europa, con China o con Asia, donde se acoplaron para desarrollar proyectos en conjunto, para desarrollar la economía, ese plan, ese proyecto, esa estrategia se ha roto. ¿Por qué? Porque China se ha dado cuenta de varias cosas. Una de ellas es que Estados Unidos, especialmente, pero Europa también, no fueron capaces de atender y de encauzar y de resolver correctamente dos grandes crisis. La primera de ellas, el atentado a las Torres Gemelas, que terminó con el desbarajuste que fue la invasión a Irak, Afganistán, la guerra en Medio Oriente. Armaron un descontrol en la mitad del planeta. Y lo segundo es que Estados Unidos y Europa tampoco pudieron organizar, encauzar o resolver la mega crisis económica del 2008, la financiera del 2008, 2007-2008, donde el planeta entró en otro desbarajuste. Entonces, estas fueron señales de alarma para China, porque realmente estos países que lideraban el mundo no fueron capaces de resolver esa crisis. Lo tercero que ocurrió y que fue una señal de alarma muy importante para China fue el fin del Imperio Soviético, allá por el 90-91, que era la principal amenaza para China. Rusia era su principal amenaza, era su principal enemigo. Desaparecido ese bloque soviético que la amenazaba, China se ha liberado, se ha sentido más libre, menos oprimida. Por consiguiente, ha decidido jugar en la cancha de los grandes. Y para eso ha hecho inversiones muy importantes en desarrollos tecnológicos, en científicos, ha enviado sus jóvenes ingenieros a estudiar a Occidente, a las grandes universidades, y ha hecho una apuesta enorme desde el punto de vista tecnológico. Militar también, pero tecnológico sobre todo. Por eso lo que hablábamos recién de estos dos acuerdos tan importantes, el geopolítico y el comercial, donde China define que a partir de ahora, en la autarquía tecnológica en la cual se encuentra, es decir, sola va a poder ella definir el nuevo porvenir de los grandes desafíos tecnológicos, esencialmente en inteligencia artificial, robótica, realidad virtual,
etcétera. Lo grande de los temas tecnológicos que vienen por delante, China será un líder. Y allí es donde vamos a encontrar este tema del desacoplamiento. Y vamos a seguir hablando de estos. Muchas gracias.